En el apartado anterior hemos tratado, desde una perspectiva más general, más conceptual, los efectos que la fragmentación puede tener sobre la biodiversidad. A continuación vamos a tratar, a modo de complemento, algunos ejemplos de estudios concretos que han evaluado los efectos de la fragmentación sobre determinados ecosistemas y especies. En realidad, existen multitud, casi una infinidad de ejemplos y de estudios científicos sobre los efectos de la fragmentación en distintas especies y comunidades en diferentes regiones geográficas. Obviamente no se trata aquí de abordar una revisión de todos estos estudios. Vamos a señalar simplemente a modo ilustrativo dos interesantes estudios en diferentes regiones geográficas, uno en Europa, en España concretamente, y otro en Sudamérica, en concreto en la Amazonía brasileña. El primero de estos estudios nos lleva, como decíamos, a Europa y concretamente a España. Se trata del estudio dirigido por Tomás Santos y José Luis Tellería, que destaca por su calidad y por ser el primer estudio que se realizó, al menos con esta amplitud, en España. Fue publicado en 1998 en una monografía específica del Ministerio de Medio Ambiente titulada Efectos de la fragmentación de los bosques sobre los vertebrados en las mesetas ibéricas. En este trabajo se abordan los efectos de la fragmentación sobre la vegetación y la fauna vertebrada en encinares, en bosques de Quercus ilex y en pinares de repoblación, tanto en la submeseta norte como en la submeseta sur de España. Mostraremos aquí parte de los resultados obtenidos en este estudio, correspondientes a los efectos en la avifauna de la fragmentación de los encinares en la submeseta norte, concretamente en la región de Castilla y León. Estos efectos se cuantifican en el estudio mediante la ausencia o presencia estable de las especies de aves, es decir, con signos de reproducción y nidificación. La zona de estudio corresponde a teselas de encina inmersas dentro de un paisaje dominado por cultivos agrícolas, principalmente cultivos de cereal. En estos paisajes existe un contraste muy grande, como se aprecia en la fotografía, entre las zonas de encinar y las agrícolas, lo que permite una muy clara, una muy nítida diferenciación de las teselas de hábitat, de encinar en este caso, y de las zonas de no hábitat, la matriz del paisaje, correspondiente a los cultivos agrícolas en este caso. Ello se ajusta muy bien al modelo clásico propio de la ecología del paisaje y al estudio de los procesos de fragmentación. Este estudio encontró que la mayoría de las especies de aves forestales se vieron afectadas negativamente por la fragmentación de los bosques, y en concreto por la reducción en el tamaño de los parches, que es el aspecto de la fragmentación que más específicamente se analizó en este trabajo. Veamos, por ejemplo, los resultados que se encontraron para una especie como el rabilargo, un córvido de masa corporal grande, relativamente grande, dentro de las consideradas en este estudio. El rabilargo estuvo ausente en la totalidad de los parches con una extensión inferior a 10 hectáreas y tuvo una presencia muy poco frecuente en los parches de entre 10 y 100 hectáreas. Fue mucho más habitual, sin embargo, en las teselas de más de 100 hectáreas. Resultados muy similares se encontraron para el pícido Dendrocopos major, el pico picapinos, es un pájaro carpintero, con requerimientos por tanto especializados y relativamente exigentes en cuanto a las dimensiones y estructura del arbolado. De nuevo, como el rabilargo, este pájaro carpintero estuvo ausente en las teselas de encinar de menos de 10 hectáreas y fue bastante frecuente en las teselas de más de 100 hectáreas. Sin embargo, el pinzón vulgar, una especie mucho más común, generalista y con menor masa corporal que las anteriores, se vio afectado en mucha menor medida por el menor tamaño de las teselas resultante de la fragmentación de estos bosques, de estos encinares. El pinzón vulgar estuvo presente en la mayoría de las teselas de entre 2 y 10 hectáreas de superficie y en 2/3 de las teselas de entre 10 y 100 hectáreas. Por tanto, las respuestas de las especies de aves forestales a la fragmentación, que se detectaron en este estudio, aunque fueron muy mayoritariamente negativas, no fueron iguales para todas las especies. Unas se vieron más afectadas que otras en función de su grado de especialización, carácter más o menos generalista, masa corporal, requerimientos espaciales, afectaciones por el efecto borde, que sería más intenso en las teselas más pequeñas, etc.
Los resultados del estudio también apuntan, en este caso concreto, a un tamaño umbral de los parches del orden de las 100 hectáreas, por encima del cual se da la presencia estable de más del 80% de las especies estudiadas. Aunque este umbral es interesante, lógicamente no es necesariamente generalizable a otros tipos de especies o ecosistemas. Este estudio que hemos tratado se puede considerar un estudio observacional, es decir, que no aborda la manipulación experimental del paisaje, que es lo que pasa con prácticamente todos los estudios sobre los efectos de la fragmentación. Como decíamos en un apartado anterior del curso, en los estudios observacionales podemos detectar, por ejemplo, que teselas de diferente tamaño tienen diferente composición de especies. En este caso, las teselas de mayor tamaño tienen más riqueza de especies de aves forestales. Pero las teselas quizá difieran en otras características diferentes del propio tamaño, como puede ser la altitud, el clima, el tipo o fertilidad de suelo, el tipo de gestión actual o pasada, la estructura de la masa arbolada. Por ello, las diferencias en la composición de especies podrían ser en todo o en parte debidas a esos otros factores diferentes de la fragmentación, diferentes al propio tamaño de las teselas. Y esto puede ser difícil de esclarecer totalmente mediante un estudio observacional. En el segundo ejemplo de los efectos de la fragmentación, vamos a cambiar de región geográfica, y en concreto nos vamos al Amazonas. Vamos a tratar además con uno de los pocos estudios que aborda los efectos de la fragmentación con un procedimiento en buena medida experimental. Hablábamos antes, en un apartado anterior del curso, de la dificultad de manipular experimentalmente el paisaje. Esa dificultad ciertamente existe y es muy grande, pero hay algunas excepciones y la de este estudio es sin duda una de las más destacadas. Es el proyecto sobre la dinámica biológica de los fragmentos forestales. Algunos dicen que este es el experimento ecológico más grande jamás realizado. Está situado unos 70 kilómetros al norte de Manaus, en la Amazonía brasileña, en un área con una elevadísima diversidad de especies. El experimento consiste en 11 fragmentos de bosque amazónico de diferentes tamaños, de 1 hectárea, de 10 hectáreas y de 100 hectáreas, y de extensiones de bosque amazónico continuas, intactas o no fragmentadas, que son las que se ven al fondo en la fotografía. Los fragmentos se crearon hace más de 25 años y están separados del bosque intacto por franjas deforestadas de entre 80 y 650 metros de anchura. El conjunto del experimento se distribuye en una extensión total de unos 1000 kilómetros cuadrados. En la fotografía se pueden observar con claridad algunos de estos fragmentos y más al fondo el bosque no fragmentado. El experimento se empezó a establecer en 1979, iniciado por el investigador estadounidense Thomas Lovejoy. Por aquel entonces se había aprobado el Código Forestal de Brasil, o Ley Forestal de Brasil, que en aquel momento especificaba que agricultores y ganaderos debían dejar como reserva el 50% de los terrenos que poseyeran en estas zonas. O lo que es lo mismo, que podían deforestar la mitad de sus terrenos, manteniendo la otra mitad como reserva. Thomas Lovejoy se dio cuenta de que estas circunstancias eran propicias para realizar un experimento a gran escala. Dado que de todos modos se iba a talar, seguramente, el 50% de los bosques de esta zona, su idea fue que se podía tratar de diseñar qué zonas se deforestaban y cuáles no, acordándolo con los propietarios correspondientes. Esta iniciativa consiguió tener éxito y ello dio lugar a los patrones de fragmentos controlados en tamaño que se observan en estas fotografías. Un aspecto muy importante de este experimento es que antes de realizar las talas y la fragmentación, se realizaron inventarios de flora y de fauna en las zonas que después quedarían formando parte de los fragmentos de diferentes tamaños, y también en las zonas de bosque continuo que continuaría como tal durante las décadas siguientes. En la actualidad se cuenta con una serie temporal de datos de más de 25 años y que abarcan tanto antes como después de esa fragmentación. Ello permite excluir con mucha más nitidez
la posibilidad de que otros factores distintos de la propia fragmentación, y que puedan variar entre las diferentes teselas estudiadas, sean responsables de los efectos detectados, al ser las mismas zonas las que se han valorado antes y después de la fragmentación, y al ser dicha fragmentación el único cambio que se ha introducido en esas zonas. Esto no ocurre o no se puede garantizar en estudios observacionales, estudios en los que observamos diferentes grados de fragmentación en distintas zonas del paisaje en una única fecha. Este experimento de la dinámica biológica de los fragmentos forestales ha dado lugar hasta la fecha a cientos de publicaciones científicas sobre distintos aspectos relacionados con los efectos de la fragmentación en estos bosques amazónicos. Nosotros vamos a comentar uno de los estudios más interesantes que se han derivado de este experimento. Corresponde al estudio publicado por William Lawrence y colaboradores en el año 2006, con el título, traducido al español, Rápido declive en la composición de las comunidades arbóreas en fragmentos de bosque amazónico. Este estudio se centró en los cambios que la fragmentación podría causar en las especies arbóreas, en la composición de especies arbóreas de estos bosques amazónicos. Como decíamos antes, la zona de estudio está caracterizada por una elevadísima diversidad de especies. En concreto, en los bosques estudiados estaban presentes más de 1000 especies arbóreas diferentes. Lo que hicieron en el estudio es comparar la riqueza y composición de especies antes y después de la fragmentación, hasta 22 años después de crear los fragmentos, para los datos incluidos en el momento de elaborar este estudio. Y eso tanto en los fragmentos de diferente tamaño como en el bosque continuo no fragmentado. Los resultados del estudio mostraron que 22 años después de la fragmentación no había diferencias significativas en la riqueza de especies arbóreas entre las zonas fragmentadas y no fragmentadas, ni entre los fragmentos de diferentes tamaños. Sin embargo, sí se encontraron cambios muy notorios en la composición de especies en los bordes de los fragmentos. Es decir, aunque el número de especies diferentes, la riqueza de especies, era similar en las zonas fragmentadas y no fragmentadas, sí hubo cambios sustanciales en cuáles eran las especies arbóreas presentes en unas y otras zonas. Es decir, hubo un número importante de especies que desaparecieron de los bordes del bosque creados por las cortas del arbolado. Pero hubo otra serie de especies, previamente no presentes en esas zonas, que colonizaron y ocuparon esos espacios nuevos creados como resultado de la fragmentación. En conjunto, del orden del 20% de las especies arbóreas presentes inicialmente en el bosque, desaparecieron o disminuyeron significativamente su abundancia en las zonas de borde tras los 22 años de fragmentación. Es importante destacar que estos cambios ocurrieron en el borde del bosque, en concreto en las zonas situadas a menos de 100 metros de las zonas deforestadas. En la figura se muestra el porcentaje anual de pérdida de especies en el eje vertical frente a la distancia al borde en metros en el eje horizontal. Los 4 colores corresponden a las parcelas de inventario realizadas en fragmentos de diferente tamaño, con 1, 10 o 100 hectáreas, y en las zonas de bosque continuo. Se puede observar que las parcelas situadas a menos de 100 metros del borde presentaron altas tasas anuales de pérdida de especies, mientras que en aquellas parcelas situadas a mayor distancia, la pérdida de especies fue mucho menor. De hecho, incluso en los fragmentos de mayor tamaño, los de 100 hectáreas, o en las zonas de bosque continuo, las parcelas realizadas a menos de 100 metros del borde presentaron altas tasas de pérdida de especies, similares a las de las parcelas próximas al borde en los fragmentos de menor tamaño, los de 1 y 10 hectáreas. Es decir, es el efecto borde, y no el del tamaño del fragmento, el que ha sido determinante para desencadenar los cambios en la composición de especies detectados. Aunque, como decíamos anteriormente en el curso, cuanto más pequeño es un parche o fragmento, menos proporción de su superficie está situada a una distancia determinada del borde. Por ejemplo, es obvio que en un fragmento de 1 hectárea no hay ningún punto a más de 100 metros del borde, por lo que todo el fragmento estará afectado por los mencionados cambios en la composición de especies. Pero, ¿cuáles son las especies que aparecen y desaparecen? Decíamos que la fragmentación, como todo cambio,
tiene ganadores y perdedores, pero ¿cuáles son unos y otros en este caso? Las especies arbóreas que antes y más intensamente desaparecieron de las zonas de borde fueron las especies de crecimiento lento, con temperamento umbrófilo, es decir, acostumbradas a vivir protegidas por la sombra de otros árboles, y especies que producen grandes semillas con dispersión zoócora, es decir, que sus semillas son dispersadas por los animales. Y las ganadoras con estos cambios fueron especies arbóreas de temperamento heliófilo, es decir, necesitadas de luz directa o acostumbradas a crecer sin la sombra proporcionada por otros árboles, especies de crecimiento rápido y de carácter pionero o colonizador, con semillas ligeras dispersadas por el viento. ¿Y por qué? Ya comentamos que el efecto borde produce un cambio en las condiciones microclimáticas del bosque, con mayor intensidad de luz directa en los bordes que en las zonas del interior del bosque. Ello implica una sustitución de especies umbrófilas de sombra, que decaen rápidamente por el estrés de desecación que les acarrea el cambio, por especies heliófilas de luz mucho mejor adaptadas a esas nuevas condiciones. En los bordes hay también una mayor penetración del viento, lo que implica mayor cantidad y mayor facilidad de establecimiento de semillas de especies anemócoras dispersadas por el viento, que pueden colonizar zonas que antes eran difícilmente accesibles para ellas. En el estudio de Laurence y colaboradores se encontró que estas especies colonizadoras eran fundamentalmente especies ya presentes de manera abundante en las zonas anteriormente deforestadas o en bosques secundarios en el entorno espacial más o menos próximo, que ampliaban adicionalmente sus áreas de distribución penetrando en los bordes generados por la fragmentación del bosque primario. Y el viento, que es una ventaja para el establecimiento de unas especies, es un problema para otras, especialmente para árboles viejos de grandes dimensiones que sin la protección, sin el soporte de otros árboles próximos, se fueron derrumbando en gran número en los bordes en los años siguientes a la fragmentación. Y ello dio lugar a un cambio en la estructura del bosque, con una traslación de la biomasa de las clases diamétricas mayores a las inferiores, con muchos árboles de especies heliófilas recientemente establecidos y por tanto de pequeño tamaño, sustituyendo a grandes árboles viejos de especies umbrófilas. Es importante destacar que la respuesta detectada es extremadamente rápida. En poco más de 20 años ha habido un cambio en el 20% de las especies. Pero es que 20 años es, o podría, o debería ser muy poco tiempo para la escala temporal de especies con edades y longevidades que pueden abarcar muchas decenas o cientos de años y que además requieren en general plazos más o menos largos para su regeneración y establecimiento. Y teniendo en cuenta además que los únicos árboles considerados en los inventarios de este estudio son aquellos con un diámetro normal de al menos 10 centímetros, un diámetro del tronco de al menos 10 centímetros, lo cual ya requiere de una dimensión considerable de los nuevos árboles establecidos para ser detectados en este estudio. De los tres grandes tipos de efectos que hemos dicho que tiene la fragmentación, reducción del tamaño de las teselas, aislamiento y efecto borde, el efecto borde es con diferencia el más rápido, el que antes se manifiesta. Desde luego, así ha sido en este estudio que acabamos de revisar. Quizá más a largo plazo, en este y en otros estudios, se puedan ir manifestando con más intensidad otros efectos como por ejemplo los del aislamiento de las teselas. O también es posible que con el tiempo las distancias al borde afectadas por estos cambios se vayan ampliando y se extiendan a más de 100 metros. Por otro lado, las especies que antes esperaríamos que se vieran afectadas y reaccionaran a la fragmentación y al efecto borde no serían las arbóreas, sino las especies animales por su movilidad. Muchas especies de animales pueden desaparecer en breve plazo, incluso de manera inmediata y permanente, de las zonas de borde creadas tras las cortas, si estas zonas de borde no reúnen las condiciones adecuadas para sus necesidades vitales. Los impactos de la evitación de las zonas de borde por la fauna se trasladarán mucho más allá de las propias poblaciones animales, debido a las interacciones entre animales y plantas. De hecho, para todas las especies arbóreas con dispersión zoócora, es decir, con semillas dispersadas por animales, dejarán de llegar semillas a las zonas de borde
o tendrán aportes mucho menores. Esto, junto con el cambio en las condiciones ambientales, deja a las especies zoócoras con una fuerte desventaja competitiva frente a las especies anemócoras, para las que el viento puede realizar aportes masivos de semillas en las zonas de borde. En definitiva, tanto los efectos directos sobre la vegetación como los indirectos debidos a las interacciones entre animales y plantas aceleran e intensifican estos procesos de cambio y explican la gran magnitud de los cambios detectados en un plazo relativamente corto en este estudio. Finalmente, y apuntando a otra derivada de este experimento en los bosques amazónicos, los cambios en los bordes pueden dar lugar a una emisión neta de carbono. Esto ocurre a corto plazo por la mortalidad de árboles grandes y viejos que hemos comentado, pero también a largo plazo. El cambio en la composición de especies generado por la fragmentación dará lugar a una reducción a largo plazo de la cantidad de carbono almacenada en estos bosques. Esto es así porque las pautas de cambio detectadas, ¿qué implican? Implican una sustitución de especies de crecimiento lento, que por tanto tienen una mayor densidad de madera, por otras de crecimiento rápido, con menor densidad de madera y por tanto con menor cantidad de carbono por unidad de volumen. Por ello, aunque las nuevas especies que se establecen lleguen a tapar los huecos que dejan las que desaparecen y lleguen a igualar en altura y número de árboles por hectárea al bosque primigenio, aun con ello, el cambio en las especies se traducirá en una menor capacidad de nuevo bosque para actuar como sumidero de carbono. Es decir, a la pérdida de sumideros de carbono causada de manera directa por la deforestación, hay que sumar la que se produce en los bosques no talados, pero sí más o menos próximos a las zonas abiertas deforestadas. Estos efectos, los de la fragmentación del bosque sobre la capacidad de las teselas remanentes de secuestrar carbono, han centrado otra serie de estudios y publicaciones derivados de este y otros estudios en la selva amazónica.